Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y nos situamos hoy en el año 1927 en Hungría, en el torneo de Kecskemét, y vamos a ver una partida espectacular por parte de Alexander Alekhine, que en pocos movimientos pues tiene la partida prácticamente ganada. Está jugando con piezas negras Savielly Tartakower, por lo tanto una partida bastante fuerte por parte de ambos jugadores, y buscando alguna foto de dicho año pues me he encontrado una de 3 años antes. Os la pongo así y así os comento, y os pongo abajo quiénes son los participantes de dicho torneo que se jugó 3 años antes en Nueva York en el año 1924, y tengo por supuesto pendiente traer alguna partida de estos jugadores en dicho torneo. Arriba a la izquierda tenéis a Frank Marsa, Savielly Tartakower, Gera Getza-Marozzi y Alexander Alekhine. Posteriormente a la derecha está Richard Reti y por último arriba Efim Bogolyubov. Abajo, sentado a la izquierda, está Frederick Yates, José Raúl Capablanca, David Janowski y los dos Lasker. Está por un lado a la izquierda Eduard y posteriormente Emanuel. Por lo tanto, vaya nivelazo de torneo y de jugadores, y en esta ocasión vamos a ver esta partida también muy interesante y comienza de la siguiente manera. Alexander Alekhine juega E4 y tras C6 entramos en la defensa Caro-Kann, D4, D5, y aquí las blancas pues tienen varias opciones: jugar un E5, llevar el caballo a D2 o a C3 como pasa en la partida. D por E4, caballo por D4 y tras caballo F6, aquí Alekhine jugó caballo G3, aunque quizás lo más jugado es capturar el caballo en F6 dando un jaque, y tras E por F6 pues las blancas y negras pueden seguir desarrollando piezas. Caballo F3, alfil F5 y tras un alfil E3 la partida continúa. No obstante, habría ligera ventaja blanca, pero Alekhine decide llevar su caballo a G3. La partida continúa con E5 y tras caballo F3 se juega E por D4. Podríamos pensar, avanzamos el peón de E5, tocamos el caballo, pero aquí, siguiendo una de las líneas del módulo, las blancas podrían jugar este dama E2. Este peón, como vemos, ya está clavado por la acción de la dama sobre el rey, y siguiendo con la línea se podría jugar un dama E7 para defenderlo, y aquí las blancas juegan este caballo G5. Posteriormente, siguiendo un poquito más con la línea, se puede jugar un caballo A6, jugadas de desarrollo, C3 para reforzar el peón de D4, y tras H6, expulsando a este caballo, pues vendría a capturar este peón en E4, y tras varias capturas, se puede capturar con el caballo o bien con la dama para simplificar la posición, pues llegaríamos a esta posición en el que las blancas cuentan con peón de más y ligera ventaja. Por lo tanto, aunque la partida tendría que jugarse, aquí Tartakower decide capturar el peón de D4. Posteriormente la partida continúa con caballo por D4, alfil C5, como vemos con doble ataque sobre el caballo por parte de las negras, y aquí Alekhine juega este dama E2 precisamente, dando un jaque, a lo que Tartakower decide defenderlo con el alfil retrocediéndolo a E7. Quizás si las negras juegan este dama E7, tras la captura por parte de la dama dando un jaque, este alfil tendría que volver nuevamente a la posición de E7, y tras realizarse un caballo G F5, el tema no es solamente que se está atacando a este alfil, sino que también las blancas están atacando el punto de G7. Por lo tanto, aquí quizás para las negras podrían jugar este alfil F8 para defender dicho peón, pero como vemos pues ya no podrían enrocarse, al menos en corto. Por lo tanto, de alguna manera las blancas en esta posición también tendrían ventaja. Por lo que decide Tartakower defenderlo con el alfil. La partida continúa con este alfil E3, jugada de desarrollo, y tras C5, atacando al caballo, pues se está en una posición de tablas, quizá un poquito mejor las blancas, ya que aquí también pues sería o hubiese sido mejor para las negras haberse enrocado en corto. No obstante, se opta por este C5, se ataca al caballo, y es en esta ocasión el caballo de D que va a F5. Ya en la partida, como vemos, nuevamente se está atacando el punto de G7, y aquí se enrocaron las negras, aunque quizás podrían haber capturado el caballo en F5. No obstante, tras la recaptura, pues las negras han perdido la pareja de alfiles, se sigue atacando nuevamente este punto de G7 y las negras tendrían que enrocarse finalmente. Por lo tanto, Tartakower decide hacerlo directamente, y tras este caballo de F5, enroque en corto por parte de jugador de negras.
La partida continúa con este dama c4 para permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas, y tras torre e8, como vemos alineando y colocando a la torre en la columna abierta por parte de Tartakover, aquí se juega este alfil de 3, jugada de desarrollo b6 por parte de Tartakover. Aquí quizás mejor hubiese sido jugar este alfil f8 para defender al peón o traer al alfil de casillas negras, el defensor natural, al enroque suyo de su rey, y también se habría abierto nuevamente pues esta torre para controlar la columna. No obstante, se juega este b6 también reforzando el control y defendiendo el peón de c5, y también permitiendo el desarrollo por esta diagonal tanto por b7 o por a6 como ocurre en la partida y vamos a ver a continuación. Esta continúa de momento tras este b6 con enroque en largo, y como vemos ya también hay en esta columna ahora pues la dama está tocada por rayos X, hay que quitar este alfil. Tartakover no le da importancia, juega este alfil a6 tocando a la dama. Y si queréis aquí podéis pausar el vídeo, ya hay cierta ventaja para las blancas, hay varias jugadas, pero quizás buscar la más romántica, ¿no? Pues bien, la jugada que hizo aquí Alexander Alekhine fue caballo h6 jaque. Además hay que capturar el caballo, ya que si las negras mueven el rey a f8 viene un mate directo por parte de la dama en f7, y en caso del rey retirarse a h8 pues vendría el mate de la coz, caballo por f7 con jaque. El rey tiene que venir a g8, aquí las blancas no necesitan ni siquiera capturar la dama, sino que se retrasan o se retiran nuevamente a h6. Al haber doble jaque se tiene que retirar el rey. Si va a f8 nuevamente pues vendría la dama a f7 a dar el mate, y si se va a h8 vendría este sacrificio por parte de la dama con jaque. No se puede capturar con el rey ya que se defiende con el caballo de h6, y da igual si capturas ahora con el caballo o con la torre, ya que posteriormente te viene el mate tan bonito de la coz con el caballo en f7. Por lo tanto, esto no se juega en la partida, se juega este g por h6, y esta continúa con alfil por h7, dando un jaque y haciendo una descubierta sobre la dama. Por lo tanto, aquí hay dos maneras de continuar, capturando el alfil. También se podría evitar la captura, pero sería todavía peor, y en la partida se juega este caballo por h7, ya que si se captura con el rey permite a las blancas traer la dama y terminar la partida con más anticipación. Dama por f7 con jaque, el rey se retira a h8, aquí las blancas aprovechan para cambiar o para capturar, mejor dicho, la dama por la torre, y como vemos en esta posición pues la torre defiende el alfil al caballo y el caballo a la torre, todo está defendido entre las tres piezas, aunque de alguna manera es una defensa muy frágil. El rey también está prácticamente sin defensa, y aquí la continuación para las blancas podría ser este caballo h5. Se está amenazando mate en g7, en caso de traer a la torre pues estás perdiendo otra pieza para las negras, e incluso mate tras este jaque en h6. Aquí, en caso de no jugar este torre g8 y capturar este caballo en h5, pues las blancas podrían continuar con este jaque primero en e8, y posteriormente tras retirarse el rey pues nuevamente las blancas capturan una pieza. Aunque todavía las negras tienen piezas, fijaros dónde se encuentra el rey, qué posición tienen también las piezas negras, por lo tanto la partida sería fácilmente para las blancas. Por lo tanto, volviendo a la partida, se captura con el caballo, caballo por h7, y posteriormente se juega con dama g4 jaque, ya que como veíamos pues esta, o recordábamos, pues esta dama estaba en c4 y había un ataque directo sobre la dama. La partida continúa con torre, tras retirarse el rey, perdón, a h8, por supuesto, torre por d8, se pierde la dama, pero aquí, antes de hacer el siguiente movimiento, vamos a contar rápidamente el material. Podríamos cambiar una dama por dos torres, caballo y alfil por caballo y alfil, y 5 peones que tienen cada bando serían así. Por lo tanto, la diferencia sería, un momentito ya termino, el peón y la torre por dos piezas negras, dos piezas menores. Por lo tanto, de alguna manera, incluso las negras en cuanto a material están mejor, pero el problema es esta descoordinación que comentaba antes, estas piezas que todavía no han sido desarrolladas. En un alfil está por aquí
bailando de casillas blancas. También en el centro del tablero el alfil de casillas negras, el rey prácticamente está sin defensa y esto lo va a aprovechar muy bien Alexander Alekhine. La partida continúa con este dama E4 y como vemos hay doble ataque sobre este alfil y torre. Además ambas piezas están sin defender, por lo tanto única para defenderlo es caballo C6. La dama ya no tiene acceso por la torre, para la torre de A8, que además como vemos están conectadas, y por otro lado este caballo defiende al alfil. El único problema es que este caballo está sin defender, por lo tanto se ha sacrificado el caballo. Alekhine lo aprovecha y tras la captura se juega este alfil F8. La partida continúa con caballo F5, con doble ataque sobre este peón que solo estaba defendido por el alfil F8 recientemente jugado, y aunque esta dama también está tocando el punto de H6, pues va a ser objeto de ataque y se tiene que retirar. La partida continúa con alfil C4, alfil por H6 y aquí Tartakower juega este alfil de 5. Se está atacando a la dama, esta se retira a C7 y tras un segundo ataque por parte de la torre de A llevada a C8, la dama se retira a F4. Torre C6 jugó Tartakower con doble ataque sobre el alfil, por lo tanto Alekhine decidió capturar el alfil en F8, torre por F8 y nuevamente Alekhine pues hace una jugada bastante interesante que es este dama E5 con jaque al rey, también intentando capturar este alfil que está sin defender, y además las negras prácticamente solo tienen un movimiento que les permite estar vivas con este caballo F6, ya que si el rey se mueve a G8 vendría un mate directamente con la dama en G7 o incluso con el caballo en E7. La dama controla las casillas de salida del rey, por lo tanto en la partida se juega este caballo F6 y nuevamente aquí las piezas coordinan, pero es una defensa muy frágil. La torre defiende al caballo, el caballo al alfil y el alfil a la torre. Tras este movimiento, Tartakower decidió abandonar. Hay algún movimiento más, como este torre de 1, por ejemplo, tocando al alfil, pero en esta ocasión Alekhine jugó este caballo de 6. La torre ya no defiende más al caballo, que además está clavada por la acción de la dama sobre el rey. Por lo tanto, para empezar, las negras podrían, y continuando con con esta línea, ya que aquí abandona Tartakower, en caso de capturar, pues las negras pierden de momento ya la calidad y posteriormente, si quieren defender al caballo de F6, pues tendría que ser con el rey. Permitiría a las blancas jugar este jaque y tras retirarse el rey, por ejemplo, a H7, pues la dama vendría a G5 tocando el caballo y si este se mueve, pues capturaría el alfil. Por lo tanto, habría ventaja blanca decisiva. Y en caso de no capturar en esta posición con la torre el caballo y de defender directamente con el rey el caballo de F6, las blancas aquí podrían jugar este dama G5 jaque directamente. El rey nuevamente se tiene que retirar y ya ha caído el caballo. Además, el caballo blanco está defendido, por lo tanto la línea podría seguir con alfil E6, la dama da un jaque en H4 y tras retirarse el rey a G7, la dama se va acercando a G5 con jaque, rey H7, dama H5 jaque, el rey se retira y tras nuevos jaques llegamos a esta posición en el que las blancas juegan este caballo E4. La idea es dar jaque y prácticamente terminar la partida. Por lo tanto, las negras podrían jugar este alfil por A2 ganando un peón, pero no obstante se sigue jugando este caballo F6 con jaque. Si el rey se retira a H8 es mate en H6 y en caso de que se capture el caballo en F6 para prolongar la partida, pues nuevamente si contamos material, por supuesto las blancas ganan fácilmente. Por lo tanto, una partida que parece sencilla de la manera que ha ganado Alexander Alekhine con pocos movimientos. La situación o la posición que ha obtenido de ventaja en esta partida. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros y no dejéis de comentar para sugerir también si queréis que traiga algunas partidas en concreto o de algún jugador que os interese. Un saludo y vamos hablando. Chao.